Hola, buenas noches. Bien, les voy a compartir el material de la última sesión. Escogí pues lo que está en la plataforma para que más o menos nos demos idea, ¿no? El último tema de los 5 que tenía esta asignatura es la puesta en escena escolar, que de alguna manera fuimos trabajando con el paso de las sesiones y que deberían como que culminar, es el proceso culmen. Aunque pues tenemos las dificultades propias en la modalidad en la que estamos, pero esto no es impedimento para que realicemos este gran proyecto, que yo le denominaría gran proyecto, pero pues puede tener la extensión que ustedes quieran entre 3 y 10 cuartillas. Eh, en, este, en esta parte de la asignatura tenemos las metas y competencias que están aquí previstas. Este diseño de una matriz de producción, de un producto de producción, de un plan, de un proyecto, como ustedes lo denominen, y van a encontrar en la amplia bibliografía que existe igual un número de catalogaciones distintas, ¿no? Pero la, la razón es prever, planear, anticiparse para la realización de una puesta en escena, en este caso escolar. Desarrollar un proceso de intervención pedagógica teatral porque la puesta en escena implica un proceso. Si no voy a decidir hacer con los niños cosas complejas en un tiempo inmediato. O si decido hacer cosas más complejas, requeriré de una intervención pedagógica, de una estrategia metodológica, de la propia experiencia para lograr ese objetivo. Prevé los aspectos técnicos que servirán para reforzar la puesta en escena, dado que nuestros entornos no son particularmente apropiados, salvo honrosas excepciones, hay que prever estos aspectos técnicos, ¿no? Siempre que existan en nuestros entornos espacios que estén pensados para escenificar cosas, pues la situación se vuelve más amable para nosotros, pero no siempre es posible, o la mayoría de veces no es posible, y siempre pues vamos a necesitar de utilizar aspectos de carácter técnico, desde un simple micrófono hasta cuestiones un poco más complejas como luces, que sí hay escuelas que nos pueden proveer de esto, pero la gran mayoría de las ocasiones no. Y al final lo del presenta documentalmente el proyecto de una puesta en escena es lo que hemos venido platicando o intentando construir a lo largo de estas sesiones, ¿no? Hay un foro que sería la única actividad para realizar que nace en este último tema, en esta última sesión asincrónica. Y en este foro me encantaría que compartieran sugerencias para una puesta en escena escolar. Esta sugerencia igual es como una idea central. ¿Qué sugiero para una puesta en escena? Y eso que sugiero desde mi experiencia, ¿qué es lo que yo puedo compartir con mis compañeros? De acuerdo con lo comentado en clase, de acuerdo con mi experiencia previa, me dio mucho gusto conocer compañeros que tienen, digamos que un bagaje, una formación previa, y seguramente que su abordaje puede ser más elaborado, más complejo, pero habemos algunos que tenemos desde otros orígenes otro tipo de experiencias, aunque lo hemos desarrollado en las escuelas, tenemos otro tipo de experiencias y quizá nuestras sugerencias sean distintas, pero vemos eso que no ven los expertos. Entonces, ¿qué pueden ser? Pueden ser un video, sugiero que vean tal video, sugiero que revisen tal texto, sugiero que revisen este libro, que vean esta película. Hay por lo menos 10 películas que pueden empatar con nuestra asignatura. Hay documentales, anécdotas, todo aquello que ustedes consideren que nos sirve. La extensión del texto, pues ni es grande ni es pequeña. Yo, si lo intento medir por una hoja de tamaño carta, pues una cuartilla, ¿no? Puede ser la mitad, no hay límite. Es deseable que lo entreguen a tiempo, fíjese, porque la plataforma pide tiempos y, y hay que intentar que esto se
se lleve a cabo, ¿no? En la temporalidad deseada. Y bueno, pues por un lado, entonces, este foro, ¿qué sugiero para una puesta en escena escolar? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Bien, les comparto 3 materiales de estudio. Uno de los materiales es un documento de una autora que se llama Cristina Vacas Pozuelo, la importancia del teatro en la escuela. Me gusta mucho este documento porque en el resumen general del documento dice que es un documento, que es un texto que pretende destacar la importancia que tiene el teatro en el desarrollo armónico de los niños. Y pues ya saben, ¿no? Toda esta puesta en los primeros párrafos de justificación del texto, hay una serie de actividades que son formativas que pueden ofrecer a los alumnos y de alguna manera hace una revisión acerca de la creatividad como la parte fundamental e indispensable en el teatro y este concepto que está muy ligado al hecho de la imaginación en este caso por la capacidad que debemos desarrollar en los niños de crear mundos fantásticos, íntimos, propios, donde pues suele ser el protagonista, ¿no? Y esta no tiene límites ni restricciones. Maneja el concepto de la creatividad, hay diversos factores que intervienen en la misma, esta autora denomina los intelectuales, emocionales, sintéticos, el inconsciente, y la importancia que esta guarda con relación a la educación infantil, es decir, la importancia que guarda la creatividad de los niños y el teatro como el instrumento para su desarrollo, ¿no? Luego hay un aspecto que habla de la dramatización infantil, es decir, entendiendo a esta como el dar vida y forma a personajes concretos. Y hay una pequeña exploración acerca de la dramatización en los papeles en preescolar, cómo desempeñar estos papeles, la autoría, el actor, la escenografía, el espectador y la función educativa de la dramatización y hace algunas referencias, ¿no? El teatro en la educación. Y hay un aspecto importante que no pudimos explorar porque además el programa no lo contempla, pero pudiésemos abordarlo, que es el teatro de marionetas, ¿no? Esta modalidad de teatro que adquiere importancia respecto a los demás, en tanto a que los personajes son encarnados físicamente por muñecos caracterizados. Entonces estos adquieren una vitalidad y comunican cosas. De hecho, hay muchos ejemplos en este texto, incluso hace sugerencias acerca de cómo elegir la obra, el tema, el ritmo, la estética de la obra, y una sugerencia para confeccionar un escenario para la puesta en escena, ¿no? Es importante darle una revisada y explorarlo. ¿Cómo logramos el dominio de estos aspectos? Haciendo y echando a perder. Echando a perder se aprende. Siempre iniciamos explorando pequeñas cosas y vamos haciéndolo más complejo. Hay una parte que habla de la confección de los títeres y de las puestas en escenas y cierra con una conclusión. Ese sería un primer documento. Hay otro documento que lo van a encontrar bastante técnico, porque además es como el destinatario es para elementos o para grupos humanos que se desarrollan prácticamente profesionalmente en el área del teatro. Sin embargo, es interesante explorar cómo vienen los capítulos. Estos hablan de la iluminación, del vestuario, de la escenografía, cosas que quizá difícilmente logremos en nuestros entornos escolares, salvo honrosas excepciones, pero es importante darle una revisada, ¿no? Una revisada, qué pasa con la iluminación, con el diseño, el vestuario, la escenografía, cómo caracterizar, y esto nos puede servir para intervenir prácticamente en nuestros espacios áulicos. Bien, y el tercer y el siguiente material es una dirección, porque el programa contempla la creación, escribir, es decir, el ejercicio de la dramaturgia como elemento necesario para nuestros entornos. Si nosotros vivimos en un entorno específico escolar, en una comunidad, en la gran ciudad, en una urbe, en una colonia popular, en una gran ciudad, y cada grupo humano tiene sus propias
circunstancias de vida. Y quizá al sentarnos a escribir, arrastrar el lápiz y crear una obra teatral sea interesante como ejercicio y como necesidad creativa, tanto del profesor como del niño. O, en su defecto, no solamente la cuestión de realizar escribir una obra de teatro, sino además adaptaciones. Les comenté que yo este diciembre hice una obra teatral y en ella hice pocas modificaciones porque la obra intuyó el dramaturgo que pudiese ser adaptada a diversos contextos. Pero el año antepasado sucedió algo distinto. La obra que monté como muestra de diciembre, como la pastorela, conservé el cuerpo de la obra, sin embargo, las referencias, los conceptos, las bromas, las fui adaptando. Por ejemplo, una de las bromas hablaba de circunstancias que ya no están vigentes y hay que hacer una adaptación desde nuestra intuición. Entonces, el escribir el documento es un pequeño documento de una escuela de teatro, es un documento que no tiene mayores complicaciones, pero sí resulta por demás interesante, por lo menos como detonante, y hacerlo. Y recordemos que la literatura como ejercicio se alimenta de nuestras lecturas y experiencias, pero sobre todo de las lecturas. ¿Qué conocemos? ¿Qué libros hemos leído? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Cómo plantear uno u otro problema desde qué circunstancia? Y cómo transformar eso en un teatro escolar, de acuerdo a la edad de nuestros niños. Quizá un diálogo más complejo, más elaborado, sea aplicable en contextos como bachillerato, pero un lenguaje más dúctil, más simple, más sencillo puede ser primaria o incluso en preescolar, con todas las dificultades que implique esto, ¿no? Entonces, ese sería el tercer material de estudio que les comparto en la plataforma. Luego, al final, viene lo que se denomina la actividad evaluativa. Esta actividad evaluativa es una sola. Y esto es lo que denominamos el proyecto final. El proyecto final de la puesta en escena escolar, que el nombre no lo catalogué con una sistematización, le llamamos de diferente forma, lo mencionaba desde la primera sesión, y ahí vamos a encontrar cosas interesantes de cada uno de ustedes, de sus propias experiencias, y espero no encontrarme con 3 cuartillas, pero si es con 3 cuartillas, cumple. Entonces solamente les pido su colaboración, su participación, su compromiso para que estén en tiempo y forma estas actividades y no tengamos pues lo que siempre ocurre cuando suceden estas circunstancias de la búsqueda de que no has entregado esta actividad, te falta esta actividad. Incluso quienes no han ingresado por circunstancias diversas se han comunicado conmigo y hemos avanzado en el tratamiento de la actividad y en la solución. Entonces, recapitulando, la puesta en escena escolar es el último tema. Las metas y competencias, la más importante para mí, dentro de todas, es la de presentar el documento maestro de su puesta en escena, incluyendo todos los elementos que ustedes consideren y además para incluso generar documentación que nos sirva sobre todo a los alumnos que vienen detrás de ustedes, porque hay muchas cosas que a veces encontramos, pero hay cosas que van quedando como perdidas. Incluso pasa en el mundo de la literatura. Uno busca información sobre lo tradicional y encuentra miles de cosas, pero tantito se sale del tema y ya hay obra que no es referida, que no es analizada y que difícilmente se consigue. Y puede también suceder en el teatro. Les decía la vez pasada que en el taller o en la asignatura de producción hay muchísimas cosas sobre producción, pero para cuestiones escolares uno comienza a batallar, ¿no? En la búsqueda de documentación, sobre todo que sea directa, que sea escrita ex profeso para el campo que estamos revisando. Y todavía más, en el contexto en el que hablan los autores, habla a veces de situaciones resueltas, ¿no? De lugares en donde se cuenta con un teatro, con un profesor específico del área,
con los espacios adecuados, válgase la expresión, y esos no son necesariamente nuestras condiciones, ¿no? Entonces, la más importante, presentar el documento maestro. Les comenté del foro, es importante compartir desde su experiencia, desde sus vivencias, que pueden sugerirles a sus compañeros de videos, libros, películas, documentales, anécdotas, lo que ustedes consideren. Les compartí, les digo, los materiales de estudio, el material de la experta Cristina Vacas y el material del diseño teatral que les comenté que es un material técnico, pero hay una parte interesante, sobre todo en la parte del vestuario que pudiese, por lo menos para tener nociones, ¿no? A veces se huye del aspecto teórico, como que pues, no es importante, pero tiene validez en cuanto a que no convierto mi actividad en un ritual que no tiene sentido, porque la actividad teatral desde las artes y desde la educación tiene una función liberadora, una función de confrontar, de cuestionar las cosas como están, no simplemente por presentar una obra y ya, sino va más allá, y esa es nuestro compromiso docente, ¿no? El transformar las vidas de los seres humanos. Y ahorita que está el asunto de la nueva escuela mexicana, que se habla de unos conceptos como generar el pensamiento crítico, comentaba en clases que uno puede acudir a ver teatro hecho por las compañías de televisión mexicana. Son obras de teatro que llenan, que acuden multitudes a esas puestas en escena con los grandes famosos guapos y guapas, pero ese teatro no tiene la función de confrontar, no tiene la función de educar, no tiene la función de cuestionar el estado de las cosas, sino todo lo contrario, es exclusivamente para divertir y además de manera tramposa hacer política de manera sutil, a cargar los dados hacia una u otro estado de la cuestión o de las cosas o de la política en México, y parece inocente, pero no, tiene una carga que no confronta, sino que pretende que las cosas sigan como han estado siempre. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Que tampoco nuestra actividad se convierta estrictamente en eso. Ah, mira, hice una obra de teatro, los niños hicieron y actuaron y se divirtieron. Eso, qué bueno que se logre, pero hay más, ¿no? La función de educar es un compromiso de transformar las vidas de las personas y de que de alguna manera adquieran noción de la circunstancia en la que están viviendo. Si es un ambiente de pobreza, ¿cómo lograr que los niños salgan de ella? Les comenté, no sé si con ustedes, que yo estoy en una escuela actualmente primaria, en donde en sexto año un número de 2 o 3 niños dicen que no van a estudiar, que ya no van a seguir estudiando. ¿Y qué puedo hacer yo desde la educación artística? ¿Qué puedo hacer yo desde el teatro para confrontarlos, para que se cuestionen? Porque en otros entornos uno no se encuentra a niños que no quieren estudiar, y mucho menos justificando sus padres su actitud. Sí, maestro, es que no se le da a la escuela, es que no se le da, es que él ya no quiere. Es condenarse a una vida marginal, condenarse a una vida de dificultades económicas desde que salga de la primaria, porque se tendrá que incorporar al mercado laboral, y qué sigue para ellos, ¿no? Entonces, es interesante hacerlo. Yo lo intento hacer en mi escuela, yo lo intento hacer desde el arte y desde otro tipo de acciones que puedan contribuir, porque no se reduce estrictamente a nuestra actividad, sino hay más. Entonces, el proyecto final es nuestra actividad evaluativa, que es el proyecto final. Espero encontrar en este proyecto final aportaciones, luces. Hay compañeros aquí que pueden darnos de su conocimiento también para entre todos construir. Y pues cualquier situación, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Tienen mi teléfono. Agradezco a aquellos que se han comunicado, que han sido algunos, para mostrarme sus dudas y compartir con ellos lo que pudiésemos apoyarles para pues, lograr construir el conocimiento entre todos.
Muchas gracias y espero verlos en una próxima ocasión, quedando a sus órdenes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.